Buenas tardes. Hoy le voy a hablar sobre el pensamiento laico de la humanidad. El laicismo, pensamiento laico. El laicismo es la corriente de pensamiento, ideología, movimiento político, legislación o política de gobierno que defiende o favorece la existencia de una sociedad organizada, aconfesionalmente, es decir, de forma independiente o en su caso ajena a las confesiones religiosas. ¿Qué es el laicismo? El laicismo señala la importancia de que las instituciones religiosas se mantengan al margen de influir en la vida pública, ya que éstas pueden ejercer presión o influencia sobre la legislación, favoreciendo así sus intereses o extendiendo sus valores o ideas a toda la población, no solo a los seguidores de dicha doctrina. Bueno, eh, la mayoría de los países del mundo son laicos o aconfesionales, exceptuando los países árabes que sí que son abiertamente teocráticos. De hecho, el jefe del Estado, es decir, considerado como el líder espiritual del país, con el cual la legislación y la cultura del país están basados en el Corán y en el fundamentalismo islámico. Objetivo principal del laicismo. El principal objetivo de un régimen laico es gestionar la diversidad de concepciones religiosas y metafísico-filosóficas de forma justa y democrática. No podemos dar preferencia al cristianismo frente al islam, pero tampoco a la religión frente a la no creencia en la religión o viceversa. Bueno, en el absolutismo, el rey ocupaba por divinidad, es decir, el único ante el que tenía que justificar sus actos y rendir cuentas era ante Dios. La Revolución Francesa rompe con el absolutismo y la religión pasa a un segundo plano. Origen del laicismo. Tiene su origen tras la Revolución Francesa del siglo XVIII. Hasta el momento, religión y Estado se encontraban estrechamente ligados. Características del laicismo. Tenemos que las características esenciales o primordiales del laicismo son: el desarrollo del humano en general es independiente a la religión o cualquier creencia divina. La educación como proceso de formación y adquisición de conocimientos. Promueve la separación del Estado e Iglesia, abocando al liberalismo donde el hombre elige. En este momento les voy a hablar sobre uno de los principales gestores del laicismo. Uno de ellos fue el general Eloy Alfaro. Bueno, de él se dice que en 1906 se promulgó la Constitución Liberal que consagró al Estado laico, poniendo fin a la injerencia de la Iglesia Católica en la política. Un dato interesante es que desde el gobierno de Eloy Alfaro se le dio oportunidad a las mujeres de estudiar y ser parte de la sociedad. El otro de los gestores del laicismo fue Nicolás Infante. Nació en Palenque cuando esa población aún formaba parte de la provincia del Guayas, el 4 de septiembre de 1847, hijo legítimo de Nicolás Infante Bustamante y de María de la Trinidad Díaz, naturales de Guayaquil y Portoviejo respectivamente. De 9 años perdió a su padre, propietario de la hacienda Soledad, en Palenque, y durante unos festejos religiosos en esa población, una camareta explotó muy cerca, lesionándole el muslo derecho. Para atender las curiosidades de Trinidad, viajó a Guayaquil con el resto de la familia. En 1859 ingresó a la escuela del maestro chileno, señor Chica, desterrado por liderar
De inmediato surgió una gran amistad entre ambos. Eh, Chica le transmitió sus ideas revolucionarias y Nicolás estudió los derechos del hombre y del ciudadano. Leyó la historia de la Revolución Francesa y admiró a sus realizadores. La influencia de este preceptor fue tan grande que modificó la existencia del alumno, naciéndolo rebelde y liberal. Y otro de los gestores de los que les voy a hablar es de Luis Vargas Torres. Bueno, él fue un héroe y mártir del liberalismo, nacido en la ciudad de Esmeraldas en el año de 1855, de hijo del señor José Vargas y de la señora Delfina Torres de la Carrera. Habiendo quedado huérfano de padre a muy temprana edad, su madre lo envió a Quito, donde realizó casi todos sus estudios. Posteriormente se estableció en la ciudad de Guayaquil, donde se dedicó con laboralismo, honestidad y constancia a desarrollar diversas actividades comerciales a base de las cuales pudo reunir una regular fortuna. Era hermano de madre de los héroes liberales Pedro Carlo, José, María y Clemente Concha Torres. Y al conocer que este último había muerto el 6 de junio de 1882, combatiendo a la dictadura del giral Ignacio de Veintemilla, liquidó su negocio y con el dinero que produció del mismo viajó a Panamá y se incorporó bajo las órdenes del gran Eloy Alfaro, a quien ofreció todo su dinero para la compra de armamentos con que respaldan los movimientos revolucionarios. Para finalizar, los dejo con una pequeña frase de nuestro general Eloy Alfaro. La libertad no se implora de rodillas, se conquista en los campos de batalla. Muchas gracias.